Buenos días, público de Programmatic Spain. Esto es Programmatic Talks y hoy estaremos con Daniel Punovich. Espero haber dicho bien su nombre, ahora se lo preguntamos. Pero antes de empezar, música de entrada. ¡Chao! Hoy estamos aquí con Daniel Junovic, ¿no? ¿Lo digo bien? Perfecto. Sí, sí, mejor imposible. Sería como, Junovic En en polaco. polaco, perfecto. Pues estamos aquí con Daniel de AppFlyer y queremos conocer todo de AppFlyer, pero antes de conocer todo de AppFlyer, vamos a conocer todo de Daniel. Perfecto. Bueno, antes que todo, Salvatore, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. Mi nombre, bueno, soy Daniel Junovic, originalmente de Argentina, pero ya hace muchos años que resido en Israel. En el mundo digital me encuentro hace 8 años, pero de manera interesante, previo a estar al mundo digital, estaba en una industria que no tenía nada que ver. Viví en China, estaba ejerciendo con temas de producción en el sur de China, todo lo que conocemos con Made in China. Y cuando regreso a Israel, justamente AppsFlyer estaba buscando penetrar al mercado chino y yo tenía el conocimiento del mercado, pero digital como que no sabía nada en realidad. Pero bueno, éramos una startup pequeña en ese momento, y así es como me sumé a AppsFlyer hace 8 años, para liderar la penetración de apps al mercado chino. Y esta aventura me llevó por varias partes del mundo, China, después Latinoamérica, también liderando la penetración a Latinoamérica, y hoy en día, ya de regreso aquí en Israel, estoy a cargo de una unidad de negocios que tiene como geografía el sur de Europa, África y los países nórdicos. Y bueno, tengo a mi cargo un equipo de 35 personas en distintas áreas, tratando todos los negocios en estas regiones que acabo de decir. Interesante, me gusta lo de África y regiones nórdicas, o sea que te falta Marte para cubrir todo. Más o menos, sí, el día a día es muy variado, muy interesante, y nada, es como que le agrega esa cuota de picante, ¿no? Al día a día. Y no, pero ambas regiones son muy interesantes, así que la verdad que está muy bueno. Sí, la verdad que yo estuve en África hace unos años y se veía ahí mucho desarrollo y Muchísimo. falta de necesidad de digitalización, que es lo que acelera todo, ¿no? Vamos Correcto. a tu actual proyecto, AppsFlyer, ¿no? ¿Cómo se define? Y en una frase, como si tuviéramos que contarlo a nuestra abuela, a nuestra madre. Cuéntanos. Para dar una descripción sencilla, yo diría que AppSec es como el GPS de la inversión de marketing digital, ¿no? El GPS nos dice cómo llegar de punto A punto B. Nosotros, mediante las métricas que le enseñamos a nuestros clientes, les enseñamos cómo llegar a sus resultados en este mundo de marketing digital, obviamente relacionado con el mundo de aplicaciones móviles. Y con estos resultados, estos anunciantes pueden tomar una decisión si tienen que ir un poco más para la derecha, para la izquierda, así como el GPS le ayuda a uno a entender cómo llegar de manera más eficiente a su destino. Eh, y entrando un poquito más así como en detalle, nosotros ayudamos a toda empresa del mundo que tiene una aplicación móvil. Toda empresa que tiene una aplicación móvil, una vez que desarrolla la app, ahora hay que salir a promocionarla. No es suficiente ponerla en la tienda. En la tienda hay más de 1.5 millones de aplicaciones. Y hoy en día hay muchas vías para promocionar la aplicación, y cada una de estas vías es muy interesante. Nosotros le decimos al anunciante, al cliente, cuál de las distintas vías está generando usuarios para la aplicación. Pero no solamente usuarios, sino cuál de todos estos canales y vías de difusión está generando los mejores usuarios para la aplicación. Y en base a estos datos, el anunciante puede seguir adquiriendo
buenos usuarios para su aplicación y de hecho incrementar el retorno a la inversión de su aplicación. O sea, al principio te di algo muy, muy básico y después ahí como que entré un poco más en detalles. Muy bien. La verdad que desde que ha aterrizado el mobile, digamos, a nuestra industria, la palabra más escuchada y que más plural se ha hecho es SDK, ¿no? Es un acrónimo. Sí, sí. Y la verdad que ha tenido bastante penetración también en ámbitos que son fuera del técnico. Yo recuerdo que esta palabra, la última vez que la había escuchado, antes de volverla a escuchar, era en la carrera y hablábamos con desarrolladores. ¿Qué es un SDK? Bien, bueno, un SDK es una abreviación en inglés del Software Development Kit. Y para decirlo en un idioma que todos entendemos, es como que cuando tenemos un archivo en el ordenador, ¿no? En el ordenador tenemos distintos archivos, tenemos fotografías, tenemos esto, lo otro. En el mundo de aplicaciones móviles, el SDK sería como un componente, un archivo que es necesario integrarlo dentro de la aplicación o dentro del código de la aplicación para poder ofrecer el servicio. En nuestro caso, el SDK son unas líneas de código que hay que integrar dentro de la aplicación y nos permiten a nosotros ofrecer nuestros servicios. Dentro de todo algo bastante sencillo, hoy en día hay muchos SDKs para distintas funcionalidades. El nuestro le viene a resolver al cliente lo que llamamos la parte de analítica y atribución. Entonces, AppsFlyer ofrece SDK. Un dato interesante que te puedo comentar, Salvatore, es que hoy en día el SDK de AppsFlyer ya se encuentra en casi el 95% de los dispositivos móviles a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con aplicaciones, con muchísimas aplicaciones, muchas de ellas son muy grandes y muy conocidas, que probablemente alguna de esas apps ustedes la tengan integrada en su dispositivo móvil. Quiere decir que AppSer más o menos tiene una penetración de SDK de casi el 95% de los dispositivos móviles a nivel mundial. Así que, bueno, imagínate la cantidad de datos que también manejamos a nivel diario. ¿Cuál es el nivel de integración que tenéis con el ecosistema? Podemos decir AdTech y MarTech. ¿Cómo de fácil es integrarse con AppsFlyer siendo Sí, agencia, cliente, tecnología, soporte? Vamos, todos los... sí, sí, sí. Bueno, muy interesante. Nosotros vemos enfrente nuestro como tres audiencias distintas que servimos, ¿no? La primera audiencia, lo que decía hace un ratito, son empresas que tienen una aplicación móvil, ¿no? Esos son los clientes de AppsFlyer que utilizan nuestros servicios para ver esos datos que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, estas empresas integran el SDK que acabamos de decir y luego pueden utilizar el servicio de AppsFlyer. Eso es la primera audiencia. La segunda audiencia son los canales de difusión, porque una vez que yo integro el SDK, quiero promover la aplicación. Quiero que la gente la conozca y se instale mi aplicación. Los canales de difusión son muchísimos hoy en día en el ecosistema. Los más conocidos, Facebook, Google Ads, Google AdWords, Apple Search, TikTok, Snapchat, etcétera, etcétera. Pero adicional a todos estos canales, hay muchos otros canales, los que llamamos redes de difusión, ad networks. Estamos integrados hoy en día en AppsFlyer con más de 7.000 canales de difusión del ecosistema mobile. Quiere decir que con la integración del SDK, una única integración del SDK, el anunciante puede acceder a 7.000 vías de difusión y sin necesidad de integrar un SDK adicional. La tercera audiencia son agencias o se puede decir barra empresas digamos, que ofrecen no necesariamente son un canal de difusión, sino son una herramienta adicional de analytics, por ejemplo, ¿no? AppsFlyer hace analítica de marketing, pero hay otras empresas que hacen analítica de, por ejemplo, usabilidad de la aplicación, dónde apretamos dentro de la aplicación o etcétera, etcétera, ¿no? Como que si abro la aplicación, dónde usa el usuario el user experience, ¿no? Lo que se llama, la experiencia del usuario. Estamos integrados con herramientas de tecnología como ellas, porque nosotros le enviamos la data a esas herramientas para que puedan hacer una analítica adicional y también con agencias.
le ofrecemos un servicio a agencias que tienen clientes a veces que tienen aplicaciones. Entonces tenemos también todo un dashboard, una herramienta para que las agencias puedan utilizar los servicios de Upstart para sus mismos clientes de las agencias. Entonces, eh, lo importante creo que acabo de decir es que es muy claro que tenemos un protagonismo muy céntrico dentro del ecosistema mobile y lo nuestro somos como un crossroad, ¿no? Como un cruce de vías y rutas dentro del ecosistema mobile. Yo el punto más fuerte que veo es que cualquier tipo, si vosotros tenéis tanta penetración y integración con el ecosistema, cualquier cosa que yo vaya a hacer con un cliente, si tiene el SDK de AppFlyer, que es muy probable, no tendré que meter ningún otro SDK más. Lo que... Correcto, es un buen punto. Bueno, eso es un beneficio, o sea, una ventaja de usar AppSlayer, que en el momento de integrar el SDK de AppSlayer, no hace falta integrar ningún otro SDK adicional eh, con propósito de difusión de aplicaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero ahora promover mi app en Facebook, Google o 7000 vías de difusión, no hace falta integrar otro SDK. Con el SDK de AppShare es suficiente porque nosotros ya estamos integrados con el ecosistema. Ahora, si el día de mañana usted va a querer integrar ese otro SDK que le ofrezca otra funcionalidad no relacionada a marketing digital, bueno, es otra cosa, pero el gran beneficio es que una vez que usted decide salir a promocionar la aplicación, no hace falta integrar ningún otro SDK, lo que le ahorra tiempo de desarrollo y también le ahorra mucho la necesidad de estar trabajando con los desarrolladores, hace la aplicación que sea más ligera, que sea menos pesada, porque no hace falta integrar múltiples SDKs, así que tiene varias ventajas este tema. O sea, podríamos definiros el tag manager de las aplicaciones, ¿no? Así, de forma vulgar. Cuando hablamos de este tipo de aplicaciones y tecnologías, no podemos dejar de lado y no hablar de la privacidad. Correcto. Hemos visto el desarrollo de CMPs y herramientas Legal Tech. En cuanto a privacidad, cuéntanos un poco cómo habéis desarrollado Sí, ese tema. bien. Eh, Privacidad es un hot topic en los últimos años y creo que más en el último año o 2 años, ¿no? Como que hoy en día nosotros como usuarios de móvil queremos saber que no nos están recolectando data que no tiene que ser recolectada, ¿no? Hubo muchos cambios en la industria mobile en cuanto a la privacidad. Creo que uno de los cambios más importantes fue el que sucedió hace aproximadamente 8 meses, cuando Apple introduce el nuevo sistema operativo de iOS 14.5. Eh, y eso marcó en la industria mobile un poco como un antes y un después. ¿Por qué? Porque hasta ese momento eh, los anunciantes podían recolectar lo que se llama el identificador del dispositivo. En inglés se dice identifier, el ID. Como que cada celular, cada dispositivo celular, como que tiene una cédula de identidad, ¿no? Como nosotros como personas tenemos cédula de identidad, cada dispositivo tiene una cédula de identidad. Hasta ese momento, ese número se podía recolectar y de esa manera yo sabía que existe un dispositivo, por dar un ejemplo, Samsung, y que se maneja de esta manera, tiene este tipo de conducta. Quiero poner muy en claro que no se sabía nada sobre el usuario, sino la data era sobre solo el dispositivo, no sobre el usuario, sobre la persona. Bueno, eso ya cambió rotundamente. Hoy en día ya no se pueden recolectar esos datos y lo que produjo un cambio de concepto muy importante en el mundo mobile. Y ahora el mundo este de mobile se está moviendo hacia un lugar de datos agregados, ¿no? Como que si antes hablábamos de identificar un dispositivo, ahora estamos hablando de identificar patrones de conducta a gran escala y en base a eso tomar decisiones. Eso, eh, eso primero que es algo que nosotros lo vemos como algo muy bueno. O sea, creo que todos nosotros, no solo como proveedores de servicios, sino como usuarios de dispositivos móviles,
queremos saber que esto está manejado de una manera clara, transparente, que no están recolectando datos que no deben ser recolectados. Nosotros en AppsFlyer, o sea, vimos que esto se venía ya hace 2 años, 3 años, y fuimos adaptando todos los productos para que sean totalmente compatibles con este mundo de privacidad incremental, ¿no? Así que lo que puedo decir en resumen es que en el último año hubo muchísimos cambios en el mundo, pero son cambios a favor. Al mismo tiempo, eso requirió de la industria actualizarse y eso también fue un poco doloroso para algunos, pero al final como que no les quedaban otra y bueno, aquí estamos. Sí, estoy de acuerdo contigo y también considerando que desde un SDK, a lo mejor ahora hablo árabe por muchos, pero eh, el Edge Computing es algo que es mucho más accesible agregar datos desde un dispositivo si tienes un SDK integrado. Y es algo que creo han podido ver las grandes, ¿no? Porque una de las cosas que he visto cuando he preparado la entrevista era que Intel ha decidido hacer un proyecto con vosotros en conjunto para crear un Data Clean Clean Room, Room, ¿no? correcto, correcto. Bueno, Muy bien, sí, sí, una sí, pequeña perdón. intro de qué es el Data Clean Room y luego nos explicas un Sí, poco el proyecto. perfecto. Sí. Bueno, Data Clean Room es la siguiente fase en la evolución de privacidad, ¿ok? O sea, hablamos recién de lo que pasó hace 8 meses con la introducción de iOS 14.5, el sistema operativo. La siguiente generación de privacidad habla de este concepto que se llama Data Clean Room. ¿Qué es un Data Clean Room? Es como un warehouse, un depósito, en el cual el anunciante o el usuario va a depositar toda la información en un lugar en el cual todo esté como medio encriptado, medio hashado, ¿no? Entonces yo coloco toda mi información ahí, pero de manera hash. Ahora, ¿por qué voy a hacer ahí? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque voy a usar el Data Clean Room para compartir mi información con alguna otra entidad, pero sin tener que revelar data de usuarios. Si yo uso mi data en mi empresa, yo conozco mi información a mis usuarios, pero si yo quiero intercambiar información, por ejemplo, un hospital quiere intercambiar información con otro hospital sobre estadísticas de internación de personas, etcétera, pero sin tener que hablar con nombres y apellidos de personas porque no sería algo que vaya con. Entonces, yo podría poner toda la información en un data clean room, en un warehouse. El data clean room me va a hacer como un hashing o una encriptación de la información y la segunda entidad va a poder recolectar la data del Data Clean Room y saber que hubo 100 internaciones, de esas 100 internaciones, por ejemplo, la mitad fueron por 3 días y la otra mitad fueron por 10 días. Pero toda esa información no revela ningún detalle de privacidad. Entonces, esto es lo más fuerte del Data Clean Room, que va a permitir a entidades intercambiar información de manera segura sin comprometer la información personal de los usuarios. Entonces, eso es la siguiente fase en el mundo de la privacidad. El partnership que nosotros hacemos con Intel va alrededor de cómo vamos a encriptar la data, cómo vamos a poner la data en ese warehouse, en ese data clean room, de manera, no sé cómo decirlo en idioma fácil, hasheada, hash, para que nadie. Entonces, la tecnología que nosotros estamos trabajando con Intel es cómo vamos a encriptar la data, qué tipo de tecnología se va a utilizar para encriptar la data. Claramente Intel también encuentra un interés muy importante en esto de intercambiar información, pero sin comprometer la privacidad de los usuarios. Entonces eso es un poco sobre el partnership. Muy bien, me hace mucha gracia en general que todos hablamos siempre de encriptación y hasheo, ¿no? Y tenemos cierta dificultad en decir qué es lo que son, porque realmente ya estamos en una era en la que tenemos que aprender mucho de seguridad y tenemos que saber qué son los hasheos, qué son las encriptaciones y cuál es la diferencia entre las dos, ¿no? Correcto.
Eh, Sí, 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 sí. Siguiendo por el camino de la privacidad, ahora hablo de la privacidad de vuestro cliente. Meter un SDK dentro de una aplicación es una responsabilidad enorme, porque realmente le estás aportando un trozo de código a su aplicación. Sí. Digamos, cómo se garantiza al cliente que ese SDK no le va a alterar nada eh, de lo que es su Bien, funcionamiento? ok. En cuanto a lo que compete a AppsFlyer, nosotros estamos en el mundo de marketing digital y atribución analítica de marketing digital. Por ende, no nos interesa ningún otro, a nosotros como empresa, no nos interesa ningún otro dato no relacionado a marketing digital. Entonces, no necesitamos esos datos para ejercer lo nuestro. Para ejercer lo nuestro necesitamos información muy básica dentro de la aplicación. Entonces, eso es muy importante porque le da mucha seguridad a los clientes de saber que en el momento de usar AppsFlyer, lo que nosotros necesitamos para ejercer nuestro trabajo es algo muy pequeñito de información sobre el dispositivo o alguna que otra cosa. Fuera de eso, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque trabajamos con empresas muy grandes, bancos, entidades financieras, empresas de e-commerce reconocidas a nivel mundial, lo que también requiere que nosotros tenemos que tener muchísimos sistemas de seguridad dentro de AppsFlyer para prometer y tener seguridad que los datos están siendo manejados de buena manera. Por eso en AppsFlyer tenemos aquí un equipo de lo que se llama Security and Compliance, de más o menos 20 personas que lo único que está haciendo continuamente es incrementar, digamos, los sistemas de seguridad de AppsFlyer y trabajar con empresas externas que auditan AppsFlyer para recibir los certificados de ISO o de GDPR compliant o cosas así. Y eso es un trabajo que estamos haciendo continuamente porque es nuestra responsabilidad guardar los datos de las empresas tan grandes que trabajan con nosotros. Así que bueno, eso ya lo hacemos hace muchos años. AppsFlyer existe ya hace 10 años con empresas muy grandes y bueno, pero lo vemos como una responsabilidad muy grande que cae sobre nosotros. Perfecto. He encontrado buceando en internet otras dos cosas muy interesantes, las cuales quiero pelotear contigo. La primera Sí, es que, bueno, habéis lanzado un informe sobre las actitudes y opiniones que tienen los consumidores en España acerca de aplicaciones, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esto, de qué se trata. Y si- sí, nosotros lo que tratamos de ver en este reporte que lanzamos, hemos hecho como un tipo de encuesta para entender cómo han cambiado los patrones de conducta de los usuarios de dispositivos móviles en España, ¿no? Eh, y la verdad que, digamos, en términos generales, los resultados fueron muy positivos. O sea, yo creo que no sé si fueron sorpresivos o no, pero sí podemos decir con toda confianza que los usuarios y la población española, o sea, cada día están más abiertas a consumir mediante aplicaciones móviles. Y no estoy hablando solo de los jóvenes que quizás lo vivimos un poquito más al día a día, usamos, no sé, un Cabify, un Globo, lo que sea, sino estoy usando también poblaciones también fuera de estos rangos etarios. Y la verdad que es data muy importante y en realidad lo que a mí me invita a decirle a cualquier tipo de audiencia y empresa en España es tratar de adoptar este canal lo antes posible, porque si lo pensamos bien, al final de cuentas el dispositivo que tenemos en nuestra palma de mano es el mobile y es la pantalla que más usamos todo el día. Y si uno no está presente ahí, uno está perdiendo una oportunidad de negocios. Y creo que el último reporte de AppsFlyer como que ratifica eso, ¿no? En el hecho de que las empresas deben estar en el mundo mobile, si no, están perdiendo una oportunidad que está siendo capitalizada por otra empresa que sí está presente en el mundo mobile. Así que datos muy interesantes. Muy bien, la segunda cosa que encontré fue la edición número 14 del Correcto. Performance Index, ¿no?
correcto, para estimar y evaluar las fuentes de tráfico en aplicaciones, ¿no? Me parece correcto. una gran aportación que incluso ambas cosas te pediría que me mandaras el link para Sí, 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 sí. publicarlo dentro de Programmatic Spain y poder así ofrecérselo a la audiencia. Pero háblanos un poco del Performance Index. Perfecto. Bueno, esto es algo, como decimos nosotros, recién salido del horno, ¿no? El Performance Index se publicó esta semana, hace 2 días. Eh, y yo, como trabajo ya aquí hace varios años, puedo contarte un poco la historia de cómo arrancó este Performance Index. En realidad, con el equipo de marketing hace muchos años, uno de golpe, así platicando, decíamos, pucha, bueno, pero tenemos mucha data, ¿no? O sea, creo que esta data eh, también la gente estaría interesada en por lo menos saber cuáles son las mejores vías de difusión en estos días, ¿no? Sin tener que, porque estamos hablando nada más de información de qué vía de difusión está performando mejor en cada región. Por ejemplo, si a Facebook es un buen canal de difusión en Estados Unidos o si Google es un mejor canal de difusión de apps en España. Y así como que, bueno, se nos ocurre lanzar este ranking, esta tabla de posiciones de networks, de vías de difusión, y así nace el Performance Index, primera edición, que estamos hablando hace más o menos 4 o 5 años. Fue un furor, porque nosotros somos una entidad imparcial y neutral, un poquito enseñando, dándole transparencia a un ecosistema y somos los únicos capaces de generar semejante tabla de posiciones, ¿no? Bueno, entonces eso se hizo un éxito total y la gente, los anunciantes, de hecho, están esperando que salga ya el nuevo Performance Index para saber cómo distribuir sus presupuestos de marketing. Así que bueno, esta semana sale la 14ª edición y bueno, sigue teniendo el mismo éxito porque le da una transparencia al ecosistema que ninguna otra entidad puede darle. Y bueno, y los anunciantes contentísimos de saber cómo tienen que ayudarse con sus presupuestos de marketing. Así que bueno, muy, muy, muy buena data. Muy bien, vamos hacia el final de la entrevista y bueno, pues hay temas que están por ahí que no tienen en principio nada que ver, pero sí que me gustaría siempre preguntar cuál es la relación que tiene el negocio actual con esto, ¿no? Entonces, yo tengo tres temas que pregunto a todos. Uno es el tema de retail media. Si estáis haciendo algo, si alguno de vuestros clientes se está moviendo utilizando Outlier para eso. Y el segundo es el tema del gaming. Puede que no tenga nada que ver, pero imagino que es una aplicación siempre Sí, sí, pueda tener su SDK. Y el último, el metaverso, que es un poco más una sí, flipada. Entonces, cuéntanos un poco qué relación. sí, Pues esta es una pregunta muy perfecto. personal, ¿eh? No, no, tranqui. Primero principal sobre el retail, el mundo de retail y el mundo de gaming. Hoy en día, y también en España, pero también a nivel mundial un poco, hay tres industrias, o nosotros los llamamos verticales. Hay tres verticales que están teniendo un protagonismo mayor en el mundo de aplicaciones móviles. Uno es el mundo de gaming, eso no cabe ninguna duda. Más aún en la pandemia, cuando bueno, hubo lockdowns y aislamientos y quizás tuvimos que quedarnos en casa y bueno, la gente, aunque aquel que no jugaba ningún jueguito dudó en bajarse algún juego de mobile y pasar unos minutos, el mundo de gaming creció muchísimo, muchísimo en los últimos 2 años, el mundo de gaming en dispositivos móviles. Eso es un vertical, una industria gigante para AppsFlyer. Nosotros trabajamos con las empresas de gaming más grandes a nivel mundial, de China, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Otra industria que hizo una transformación muy importante es el mundo retail, que de hecho también la pandemia y el hecho de tener que cerrar tiendas, etcétera, genera que muchas empresas hayan tenido que acelerar su transformación digital y adoptar este canal de app o de web mucho más. Y eso también ha crecido muchísimo, muchísimo en los últimos 2 años y también para Upside esto representa un vertical muy importante para nosotros. O sea, entonces tenemos el gaming, el retail y de hecho hay una tercera, pero la podemos hablar en la próxima vez,
que es el vertical de finanzas, ¿ok? O de fintech, de banca financiera. Ahora, sobre tu tercer punto del metaverso, no, todavía no diría que es algo muy, o sea, como muy relevante en el mundo de apps. ¿Cómo va a ser esto en el futuro? No sé, pero todavía es algo muy nicho, diría, ¿no? Como que no es algo muy importante en el mundo de apps. También sabemos que la adopción de realidad virtual está creciendo, pero todavía no ha llegado a números de un canal un poco más tradicional como el celular. Lo que sí está creciendo mucho es la televisión on demand, no, el OTT, Connected TV, ¿no? Todo el tema de Roku en Estados Unidos y todo el tema de Smart TV, eso sí creció y está creciendo muchísimo, pero no, el metaverso no tengo demasiado para decir al respecto todavía. Muy bien, muchas gracias por todas tus respuestas. Ya hemos llegado al final de la entrevista. La verdad que me ha gustado muchísimo. He aprendido mucho, porque la verdad que he aprendido mucho. No sé, yo me despido de mi audiencia y te saludo, te mando un abrazo y cuando vengas a España, pues no dudes en llamarme y seguimos conversando. Y sobre todo me ha interesado mucho lo de finance para una próxima entrevista. ¿Una frase Perfecto. inspiradora final? No, que tengan confianza en este canal, que no sean miedosos con este canal. Aquellos que son un poquito más así de menos atrevidos, es el canal más importante para cualquier negocio, B2B, B2C más que todo, pero súper importante. Y de nuevo, Salvatore, gracias por la invitación a tu programa. Gracias a ti. Nos vemos el próximo miércoles para todos. Chao. Chau, chau.